Números irracionales es lo que vamos a ver hoy día. Un número, vamos a decir que es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas, ¿de acuerdo? Por tanto, o sea, no es un número decimal periódico ni semiperiódico, por tanto no se puede expresar en una forma de fracción. O sea, todos aquellos números que no se puedan expresar de la forma A partido por B, donde A y B son números enteros, vamos a decir que son los números irracionales. Y de hecho, los números irracionales corresponden al complemento de Q. Espérenme. Al complemento de Q. O sea, lo que quiero decir es que el complemento del conjunto Q son los números irracionales que se representan por esta letra I. O sea, aquí están todos los números que no se pueden escribir de la forma A partido por B o M partido por N, donde M y N son números enteros. ¿De acuerdo? Los números decimales periódicos y semiperiódicos, ustedes ya saben que se pueden escribir como una fracción, ¿no es cierto? Por lo tanto, los números periódicos y semiperiódicos no están acá. Acá, por ejemplo, en los irracionales está el número pi, el número e, etc. El irracional más famoso es el número pi. ¿Qué cosa es el número pi? Corresponde a la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Fíjense que esta circunferencia tiene un cierto diámetro, que ustedes saben que es 2πr, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dice, la relación entre la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2πr, ¿cierto? La relación que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. ¿Y cuál es el diámetro? 2 veces r, ¿no es cierto? Si esto es r y esto es r, esto enterito es 2r. Por lo tanto, ahí nos queda pi, que el número es 3,14, 15, 92, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Otros números irracionales, por ejemplo, famosos, es el número e, que aparece en procesos de crecimiento, en la desintegración radioactiva, en la fórmula de la catenaria, que es la curva que podemos apreciar en los tendidos eléctricos, por ejemplo. El número e es 2,7182, etcétera, etcétera. Y así, se pueden calcular un montón de dígitos y no hay repetición. O sea, no, me refiero que no hay periodicidad, ¿de acuerdo? Se lo suelo llamar el número de Euler por Leonhard Euler, donde e es la base de los logaritmos naturales, ¿ya? Por otra parte, los logaritmos comunes tienen base 10, o sea, lo que estamos diciendo es que los logaritmos comunes, así como haciendo un logaritmo común, es un logaritmo en base A, se escriben así, ¿no es cierto? Logaritmo en base A de B. Esta es la base del logaritmo. Cuando en la calculadora aparece log de algo, es que la base es 10, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta base no se escribe, ¿cierto? Cuando el A vale 10, es el log que aparece en la calculadora. Cuando la base es E, por ejemplo, logaritmo en base E, esto corresponde al logaritmo natural de B. En la calculadora aparece el logaritmo natural. Es porque el A de la base del logaritmo es el número E. ¿De acuerdo? Eso es el logaritmo natural. Es un logaritmo cuya base es E, ya que es este número irracional. Además, dentro de los famosos, de los números irracionales famosos, está el número psi, utilizado por artistas como Fidias, Leonardo da Vinci, Alberto Durero, etc. Alguno de ustedes que les guste la cosa numérica puede estudiar este número y ver en todas las obras de arte donde aparece este número, que corresponde a 1 más la raíz de 5 partido por 2. ¿De acuerdo? De hecho, búsquenlos cuando tengan un rato así como de ocio, cuando no tengan nada que hacer, busquen el número de oro, número de oro o número áureo. Y es muy interesante, hay un montón de obras donde se basan en este número, que es 1 más raíz de 5 partido por 2. El conjunto formado por los racionales e irracionales es el conjunto de los reales. O sea, lo que estamos diciendo acá, que claramente, como vimos recién, el complemento de los números racionales son los irracionales, eso significa que los números reales
va a ser igual a los números racionales, unión los números irracionales. Acá en los racionales está el 0, por si acaso, ¿de acuerdo? Porque el 0 se puede escribir como 0 partido por 1, por ejemplo. 0 se podría escribir como 0 partido por 3, etc. Por lo tanto, el 0 es un número racional, ¿de acuerdo? Fijémonos acá, si nos ubicamos en esta gráfica, acá afuera, conjunto más grande son los números reales. Dentro de los números reales, acá adentro están los irracionales, como por ejemplo la raíz de 35, la raíz de 2, raíz cúbica de 3, raíz quinta de 7, los números famosos que nombramos recién, pi, etc. Y los números racionales, que están ubicados acá, que tenemos todos los que se pueden escribir como fracción, y dentro de los números racionales están los números enteros, y dentro de los números enteros están los naturales. Hay algunos autores que ponen el 0 dentro de los naturales, pero para efectos prácticos nuestros, este conjunto que está acá va a ser, lo vamos a denotar por los números cardinales, o sea, los naturales, sub 0, agregándole el 0. Los números naturales los vamos a considerar del 1 en adelante, ¿de acuerdo? Y el 0 es cuando uno pone n sub 0, que corresponde a los números cardinales. Repito, en los números cardinales corresponderían al 0, unión, los números naturales. ¿De acuerdo? ¿Alguna observación, pregunta, comentario? ¿Ya? Con los números reales podemos realizar todas las operaciones, excepto la radicación de índice par y radical negativo y la división por 0. O sea, lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, en los números reales no podemos hacer operaciones como, o sea, no están definidos estos números, como por ejemplo, una raíz de índice par de un número negativo, por ejemplo, del menos 4, esto que está acá no pertenece a los números reales, claramente, ¿no es cierto? Cualquier raíz donde en el argumento aparezca un número negativo, si la raíz es de índice par y lo de adentro es algo negativo, esto no pertenece a los números reales. Y de la misma manera no podemos tener un número real a dividido por 0. Esto tampoco pertenece a los números reales. ¿Ya? No está definido. ¿Ok? La recta real. Vamos a definir, bueno, ya habíamos visto algo de la recta real donde nosotros podemos poner todos los numeritos que están acá. A todo número real le va a corresponder un punto de la recta y a todo punto de la recta le corresponde un número real. ¿De acuerdo? O sea, eso siempre es posible hacerlo así. Partimos acá de 0, ¿ya? Por ejemplo, tener el 1, por acá está ubicada la raíz de 2, la raíz de 8, raíz de 47 medios, etc. Fíjense que este número, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 17, existe, ¿de acuerdo? Es un número que es un número irracional negativo, ¿ok? Representación de los números reales. Los números reales pueden ser representados en la recta con tanta aproximación como nosotros queramos, pero hay casos en los que podemos representarlos de manera precisa, de manera exacta. Por ejemplo, la raíz de 5, estamos de acuerdo que es lo mismo, que ahí nos comimos la raíz, es la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? No me comí la raíz por si acaso. Fíjense acá, ¿cómo nosotros podríamos tener la raíz de 5? Si nosotros tomamos un triángulo equilátero de lado 2 y de altura 1, ¿se fijan? Nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras, no, está bien, no, va sin raíz, porque esto nace a partir de esta situación gráfica. Fíjense acá. Acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos un cateto que es 2 y otro cateto que es 1. Nosotros sabemos por Pitágoras que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da, la hipotenusa que podemos llamar c al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar que c cuadrado es 5, por lo tanto la hipotenusa es raíz de 5. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, en particular, la raíz de 5 nosotros la podemos expresar como, la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde sus lados son 2 y sus lados son 1. A ver, pensando en esto, pregunta para ustedes, así, ¿podríamos representar todos los números que son de la forma raíz de 17, raíz de 10? Es pregunta, esto es pregunta para que lo piensen un poco. Pregunta así como desafío para conversarlo la próxima clase. Pregunta, ¿todos los números racionales o irracionales de la forma raíz de z se pueden escribir o representar, más bien, representar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde z pertenece a los números enteros positivos? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Fíjense ustedes que nosotros recién descubrimos un triangulito, descubrimos un triángulo rectángulo tal que nos dé la raíz de 5. Entonces, por ejemplo, así como solo así como pensando el problema, aquí no hay ninguna respuesta. La pregunta es, por ejemplo, la raíz de 17, ¿podremos nosotros representar la raíz de 17 donde aquí hay como un A y aquí un B? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque el A, ¿cuánto valdría? 4, Claro, ¿y el B? 1. Ajá, exacto. Ya, por ejemplo. Pero la pregunta es, fíjense, cualquier Z, o sea, en el fondo, si nosotros, si esta inquietud, que esta es una inquietud para que ustedes la piensen, en el fondo la pregunta es, así como aterrizándola en lenguaje más matemático, ¿existirán X e Y pertenecientes a Z, obviamente positivo, porque estamos hablando de lados de un triángulo, tales que para todo Z que pertenece a Z más, Z al cuadrado es lo mismo que X cuadrado más Y cuadrado? ¿Se fijan que eso es? Esa es en el fondo la pregunta, pero escrita en lenguaje matemático. Sí, profe. ¿Cierto? O sea, la pregunta es, ¿existirá X e Y tal que cualquier número al cuadrado se puede escribir como la suma de otros dos cuadrados? ¿Ya? Se los voy a dejar de tarea para el próximo miércoles. Es súper interesante este problema. De hecho, hasta tiene un nombre famoso. Tiene un nombre famoso. ¿Ya? Anótenlo, porque como lo acabo de escribir y lo voy a borrar para que reflexionen y me digan el miércoles o el jueves. ¿Ya? ¿Ok? Ya, voy a borrar. Bien. Vamos a definir ahora lo que son... A ver, pero dentro de acá de los números racionales, tengo una pregunta. Otra pregunta más, hoy ya estoy como preguntona. Por ejemplo, para que lo vamos a ir a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Para que ustedes me respondan las siguientes preguntas. Ejercicios. Primero, para que digan verdadero o falso. La suma de dos números irracionales
es siempre un número racional. Pues la suma de un número irracional con otro racional es siempre irracional. Tercero, la multiplicación de dos números irracionales es siempre un número irracional. Cuatro, la multiplicación de un racional y un irracional es siempre irracional. Ya, vamos a hacer un trabajo hoy día. Sáquenle una foto, por favor, a esos enunciados para que ustedes vamos a hacer un trabajo que no hemos hecho nunca. Sí, no hemos hecho nunca, pero ya no los voy a presionar mucho, no los voy a atortillar, aplastar con tanta materia, porque sé que están preocupados del control del jueves. Y vamos a hacer, sáquenle una foto a este enunciado. A ver, déjenme ver si voy a agregarle algo más. Espérenme un poquito. Porque quiero que reanudar la grabación. Ya, Aranza, dígame, ¿es verdadero o falso esto? Nosotras pusimos que era falso, pero no, es que no supimos demostrarlo y dar un contraejemplo tampoco. Ya, ustedes me dicen que esto es falso. Ujú. Ya, si ustedes dicen que es un falso, ustedes deben dar un contraejemplo. Aquí no hay cabida a la demostración de que algo es falso. ¿De acuerdo? O sea, la cosa oficial que se hace cuando uno considera que una afirmación es falsa es dar un contraejemplo. Entonces dice, la suma de dos números irracionales es siempre un número racional. Entonces ustedes me tienen que dar un número irracional, por ejemplo, estoy inventando raíz de 5, más otro número irracional, y que el resultado les dé un irracional. Pusimos, no sé, ¿puede responder otra persona o no? Sí, por supuesto, sí. Si solo quería que me dijera la Aranza verdadero o falso. Que nosotros pusimos que pi más pi igual 2pi, Ya, y 2pi excelente. pertenece a los irracionales. ¿Quién está hablando? La Renata. Sí, es excelente. Contraejemplo. Entonces ustedes dicen, si A es pi y B es, ¿qué me dijo? ¿Cuál era B? Pi. Sí. Pi. Sí. A más B es igual a 2pi. Y 2pi no pertenece a Q. ¿Por qué? Porque pertenece a los racionales. Exacto. Y eso estaría perfecto, correcto, tiene puntaje completo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estupendo. No es más que eso. Camilo Encina, dígame usted, en la número 2, ¿será verdadera o será falsa? Yo puse que era falsa. Usted puso que era falsa. La suma de un irracional con otro racional es siempre irracional. Usted dijo que era falsa. Si Sí. dice que es falsa, muéstreme un contraejemplo. No sé si estará bien, profe, pero puse que como número racional puse A partido en B. Ya, al tiro. A ver, vuelvo a repetir.
cuando ustedes dicen que algo es falso, tienen que mostrar un contraejemplo. Un contraejemplo es un caso particular, no es un A partido por B general, sino que verdad. deme una, no, pero escúcheme, no es que lo haya hecho mal, ¿me entiende? O sea, lo que le pido es que en vez de decirme, tomo un número racional A partido por B, tomo el 2/3. O sea, dele valor a su contraejemplo. Vamos a ver si esto es correcto. Contraejemplo. Entonces ustedes ponen contraejemplo 2 puntos. ¿Qué número irracional va a tomar? ¿Y qué número racional? Este es un irracional y este que está acá es un racional. Para su contraejemplo. Camilo. Estoy pensando, profe. ¿O alguien? Dígame. No, prefiero que paso, que lo haga otro. Ya, ok. Profe, Dígame. nosotros pensamos que es verdadero. Ya, ustedes piensan que es verdadero. Ya, Ujú, ya, perfecto. porque pusimos que si tuviésemos un número X que pertenece a los reales Ya, y un ya. número Y que... Más lento porque yo voy a ir copiando. Ustedes dicen que es verdadero y cuando uno dice que Ujú. algo es verdadero tiene que demostrarlo. Entonces usted Ujú, dice sea X X. un número irracional. ¿Eso? ¿Sí? Un número... No, racional. Ese lo pusimos X como... Pero bueno, es lo mismo. No, dícteme usted si yo Ah, estoy... ya. Sea X Un número racional un número racional. ¿Ya? y tenemos como Y un número irracional, Ya. Número irracional. tal que X vale 1. No me puede poner X igual a 1. Como número racional. No, porque ese es un caso particular. Ah, ya. O sea, cuando uno hace una demostración, tiene que hacerlo de manera general. ¿Me entiende? O sea, usted no le puede dar un valor a X. Podría escribir una forma general de X o podría, por ejemplo, o sea, usted me podría decir X, como es racional, es de la forma M partido por N, donde M, Profe. ya, ¿sí? En ese caso creo que ahí sí serviría mi demostración. ¿Ya? Como demostración en el caso de que sea verdadera. Fernanda, ¿le dejamos el espacio a Camilo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, entonces, dígame. Yo puse que como suma de un número racional más irracional, da racional, o sea, irracional, porque A partido más B lo tomé como racional, Ya, más un X, pero que con sería calma, el estimado, irracional. con calma. A partido por B, donde hay B son números enteros, B distinto de 0, ya, usted escribió la representación general de un número racional, perfecto. Y dijo que Y es irracional, ¿Sí? ya, o sea, que no se puede escribir de esta manera. Después, ¿qué dijo? Mal. Yo lo tomé como X, sí, pero pongámoslo como Y, el irracional. Y Ya, puse que la suma de eso es un MN, ya, espérese un poquito. Usted dijo, es igual a ya, N. ya, usted está haciendo su demostración por contradicción. Eso es lo que está diciendo. O sea, supongamos que A partido por B más I es un número racional. Entonces usted lo va a hacer por contradicción. Voy a borrar acá abajo. Acá abajo. Después lo analizamos el 3 y el 4. Ya. Entonces usted dijo X más Y es un número racional. Es decir, usted está diciendo que A partido por B más este irracional es un M partido por N para algún M y N en Z y N distinto de 0, ¿cierto? Entonces, esto la forma en la que usted es por contradicción, porque usted está suponiendo, por contradicción, usted está suponiendo que esto es falso, es decir, está suponiendo que el resultado es racional.
¿De acuerdo? Entonces la idea es que si usted trabaja y llega a una contradicción, su supuesto de que era un número racional es falso. O sea, en el fondo esta suma es irracional. ¿Estamos de acuerdo en la estructura de la demostración? Sí. Ya, perfecto. Siga. Después puse que I sería igual Ujú. a M por B. M partido por N menos A partido por B, me imagino, ¿sí? Sí, pero el M partido en N, los primeros los multipliqué por B y el segundo es un A partido por B multiplicado por N. Ah, sí, eso. Eso hizo. Ahí abajo queda... no, abajo lo dejé. Ah, sí, BN, sí, está bien. Y eso me da que el número de arriba es entero y el de abajo es entero. Claro. Y como el de acá pertenece a Z y el de acá abajo pertenece a Z menos el 0, acuérdense que no puede ser 0 porque ni el B es distinto de 0 y el N es distinto de 0, por lo tanto esto es distinto de 0 y está en Z, y esto que está acá, y esto que está acá, significa que I pertenece a Q, ¿cierto? Y eso es una contradicción, por lo tanto, el A partido por B más I es irracional. Y esta demostración está perfecta. ¿De acuerdo? Porque él dijo esto, primero, bueno, en conjunto con sus compañeros, dijeron, esto es verdadero, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo demostramos? En general, se dio un número X racional, por lo tanto tiene esta estructura, se dio un número Y que es irracional, y hizo la suma, y supuso que el resultado era racional, o sea, supuso algo distinto a lo que quiere probar. Entonces, al suponer que es racional y llegar a una contradicción, dado que el I que tomó era un I que era un número irracional, inmediatamente, cuando hay una contradicción, significa que el supuesto es al revés, está malo. Por lo tanto, la suma de dos números, donde uno es un irracional y el otro es un racional, es siempre racional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ya? Ya, ahora vamos a, borré la pizarra, pero vamos a, yo saqué fotito, y en mi fotito dice, el problema número 3, dice, la multiplicación de dos números irracionales es siempre un número irracional. A ver, opine Gabriela Acuña. ¿Qué dije? O paso. Nosotras llegamos a la conclusión de que era verdadero también, pero no lo pudimos demostrar tampoco. A ver, dice, la multiplicación de dos números irracionales es siempre un número irracional. Ustedes dijeron que era verdadero. Sí. Sí, pero no alcanzaron a demostrar, no lo demostraron. Así que dejo a un compañero que sí sepa. ¿Hay alguien que opine distinto o que estén de acuerdo que es verdadero? Chicos, Milady, o Milady, no sé cómo se dice, Milady o Milady. Milady, Milady, ¿ustedes qué pusieron, verdadero o falso en el número 3? Verdadero, pero ahora lo estaba leyendo y creo que es falso, no sé, como que me enredé. Sí, porque estaba pensando, si multiplico raíz de 2 por raíz de 2 nos va a dar 2, entonces como que... Aunque no sé si eso está bien, profe. Por supuesto que está bien, pues este es irracional y este no es irracional, ¿cierto? Es racional. Por lo tanto, este contraejemplo demuestra que esto es falso. Y no hay nada más que hacer. No es una cosa que, no, pero voy a seguir buscando la demostración, la voy a seguir buscando. No, porque usted no va a poder hacer una demostración de algo que es falso. Porque aquí la Milady nos dio un contraejemplo. Dijo, raíz de 2 es irracional. Sí. Si lo multiplico por la misma raíz de 2, lo puedo hacer. Sí, ningún problema. Y esto es 2. Por lo tanto, ¿y este resultado es irracional? No, pues, porque el 2
es 2 partido por 1. Pertenece a los racionales. ¿De acuerdo? Acuérdense que todos los números enteros son números racionales. ¿Ok? Por lo tanto, es falso. No es verdadero. Así que muy bien, Milady y su grupo. No sé si trabajó sola o en grupo, pero es falso. ¿De acuerdo? Creo que estaba con el grupo que dijo la niña antes que era verdadero, porque yo había puesto verdadero. Ya, pero usted cambió de opinión en el camino. Sí, cuando lo leyó usted. Maravilloso, maravilloso, excelente. Sí, bueno arrepentirse cuando uno se arrepiente y descubre que algo es otra cosa, pero basta con esto, y no es más que esto, y esto está perfecto, no hay nada más que explicar. ¿De acuerdo? Ya, en el 4. Mira, hay 2 Renatas, mire qué entretenido. Renata Velarde. Renata. En el número 4 dice, la multiplicación de un racional y un irracional es siempre irracional. Nosotros pusimos verdadero, pero tampoco supimos demostrarlo. ¿Alguien se le ocurrió la demostración? Profe, yo creo que es falso. ¿Usted cree que es falso? ¿Quién? ¿La Montserrat dijo que era falso? Sí, Ya, deme un contraejemplo. puede ser raíz de 2 por 0 daría 0 y 0 es racional. Raíz de 2, que es un número irracional, multiplicado por el 0, que es un número racional, nos da 0, que es un número racional, ¿cierto? La multiplicación de un racional y un irracional es siempre irracional. Aquí hay un caso particular, ¿ya? A ver, de acuerdo como está escrito, el número 4 sería falso. Y curiosamente, el único contraejemplo que nos sirve es si este es 0. ¿Ya? Entonces, esto está correcto. Esta respuesta es correcta. ¿De acuerdo? Porque el 0 es el único que falla, porque en el otro caso, si la redacción hubiese sido la misma 4, pero le agregamos la multiplicación de un racional distinto de 0 y un irracional, es siempre un irracional. Esta que está acá es verdadera. ¿Ya? O sea, si yo le agrego al enunciado, o sea, si este otro ejercicio en el fondo, porque estoy cambiando el enunciado, por lo tanto sería un ejercicio 5 adicional. Porque el otro es falso, porque el 0, que es justo el contraejemplo, que aunque haya un contraejemplo, estimados, inmediatamente es falso, ¿ya? O sea, está bien. Pero si yo defino ahora el ejercicio 5, la multiplicación de un racional con un irracional es siempre irracional. Entonces, la demostración es similar a la que nos dijo Camilo, me parece. Creo, no me acuerdo. Démonos un... Profe, este también lo hice lo hice contraejemplo por contradicción. Ya, pues. Hagámoslo. Puse que en este caso A partido B por X es igual a MN. Entonces puse que... Espérame, Camilo. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Y X? Puse que X es igual a MN. Sí, donde B y N son diferentes de 0. Queda MB partido NB. Y que eso es entero. Entonces, pertenece a los racionales. Contradicción, por lo tanto, bla, 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 la multiplicación, o sea, toda la reacción, la multiplicación de un racional distinto de 0 y un irracional es siempre un irracional. Esos puntitos es porque ustedes tienen que escribir la reacción completa, ¿de acuerdo?
porque nos pilló las 9:30 así como si de la nada, así, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero se entendió. A ver, a mí lo que me interesa es que les quede súper claro, y esto es para siempre, 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 que cuando haya una afirmación, si ustedes dicen que es verdadera, tienen que hacer la demostración de manera general, no tomar casos particulares, porque eso no es una demostración. Y si ustedes ven una afirmación y sienten que es falsa, basta con que exhiban un contraejemplo y están listos. Ya no tienen que hacer nada más. Lo que es falso no se demuestra. Lo que es falso, ustedes muestran un contraejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería, estimados. Me despido.